Bueno, buenos días y antes de nada muchas gracias al Defensor del Pueblo por invitarme y por meterme en este compromiso. Mi trabajo es escuchar a la gente, no es hablar. Entonces cada vez que me toca hablar me pongo un poquito de los nervios y sobre todo después de haber escuchado a Salvador Rueda, que por lo menos a mí me ha dejado, entre comillas, alucinado, con lo cual me da todavía más corte lo que yo pueda decir. Pero bueno, ya que me he comprometido, trataremos de... En fin, voy a hacer una presentación quizá un pelín a contrapunto, en cosas se coinciden, probablemente en la filosofía se coincida, en algunas cosas a lo mejor no tanto, pero que pretende ser no tanto una reflexión sobre la inteligencia en las ciudades, sino sobre la sabiduría y la ética en las ciudades. Y entonces, bueno, voy a agarrar por los pelos y haciendo caso de los consejos que había hecho antes Salvador de reutilización y reciclaje, voy a utilizar materiales que estuvimos trabajando en un proyecto que era La Ciudad Viva hace una serie de años, y a partir de ahí voy a tratar de ver un poco cómo desde cierta lógica de la Smart City, sobre todo de lo que podríamos decir la gran empresa que promociona la Smart City, cómo se entiende la política de la Smart City y algunas reflexiones sobre ese tema. Bueno, voy a empezar un poquito con una cosa muy vieja. Voy a hacer una especie de rodeo sobre... Salvador ha hablado antes de la cultura de la ciudad compacta, la ciudad mediterránea. Yo, aunque parezca muy así, me voy a ir a la ciudad griega y a la ciudad romana para tratar de poner de manifiesto cómo una cosa que se pretende, entre comillas, tan nueva como la inteligencia y la sostenibilidad, forma parte intrínseca del fenómeno urbano y de la ciudad desde su nacimiento. Bueno, y voy a hacer esa paráfrasis porque yo entiendo que no se puede construir innovación si no se basa en la tradición. No se puede construir innovación si no hay un soporte social e identitario fuerte que la desarrolle. Y entonces, en ese sentido, voy a tratar de hacer una especie de paráfrasis inicial que puede quedar un poquito a desmano, pero que yo creo que nos puede ayudar para mirar el tema de la ciudad desde otra perspectiva, que es un poco las relaciones entre ciudad, inteligencia y sostenibilidad. Luego voy a hablar un poquito de cómo se puede entender la ciudad o qué aproximaciones podemos tener a la ciudad en nuestras tradiciones, vamos a llamar mediterráneas, por llamarlo de una forma así amplia, los actuales retos sociales urbanos de la ciudad, cómo desde una forma de entender la Smart City, por ejemplo, antes Salvador nos ha hablado de otra forma de entender la Smart City. Yo me voy a basar en alguna documentación, en el libro blanco de la Smart City, en documentación de IBM, es decir, la documentación, vamos a llamar así, de lo que podemos llamar el lobby empresarial que quiere promover la Smart City, ¿no? Y cómo se entiende la inteligencia desde esos criterios, desde esas concepciones. Y voy a acabar un poco con una pequeñita reflexión sobre lo que es la ciudad justa, la ciudad inclusiva, recuperando un poco lo que he dicho al principio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, esto es el reciclaje del material que os decía, ¿no? Es decir, la ciudad se puede abordar desde muchas dimensiones, desde muchas perspectivas, desde muchos puntos de vista, pero para ordenar un poquito la reflexión me venía bien abordar la ciudad desde tres componentes que tiene el fenómeno urbano y la ciudad, ¿no? Podríamos decir, la ciudad como URSS, es decir, la ciudad en lo que tiene de su materialidad, de su fisicalidad y del simbolismo asociado a esa fisicalidad y a esa materialidad, ¿no? Por ejemplo, el consejero decía que venía de Huelva, la fisicalidad de Huelva genera un fenómeno de identidad urbana totalmente distinta a la fisicalidad de Granada como URSS, ¿no? Es decir, el mero hecho de que una ciudad sea de una determinada forma genera un determinado modelo de desarrollo, una forma de vivir, etcétera, ¿no? Bueno, luego hay otra dimensión de la ciudad que es donde yo creo que Salvador ha hecho más hincapié, ¿no? Que es en la civitas, entendida la civitas de una forma amplia, es decir, como conjunto de actores sociales, como conjunto de actores jurídicos, como la población, como las culturas, ¿no? Como la vida económica, ¿no? Podemos entenderla también desde esa perspectiva.
Y luego hay otra dimensión de la ciudad, que es la poli, que quizás es un término también ya de mucho uso, que es lo que podemos llamar la dimensión relativa a la política, a la expresión política, a la representación, a la gobernanza, a la palabra que ustedes quieran. Yo, como digo, por las palabras casi nunca me peleo. Bueno, ¿cómo me vino la idea? Lo digo a pesar de esto. Bueno, hay el alcalde antiguo de Venecia, que se llama Massimo Cacciari, que es filósofo, además, como decía antes Salvador, es un chico guapo. Si estuviera aquí sentado, yo mismo estaría mirándolo porque es un chico súper guapo. Bueno, hay un libro muy bonito, él es italiano, de Venecia, y defiende la ciudad italiana frente a la ciudad griega, ¿no? Entonces él dice que la civitas romana, lo he tratado de poner aquí, es decir, él viene a decir que la poli griega es una poli, podríamos decir, la poli griega es una ciudad pequeña, se basa en una sociedad, vamos a llamar, muy compacta. Para entendernos, todos somos primos hermanos, los ciudadanos libres son prácticamente un grupo muy reducido y homogéneo, el que no forma parte de lo que ahora podríamos llamar la élite social, se entiende que es un ilota, un esclavo, un bárbaro, no participa de esa dimensión de la polis, del ágora, del debate público, ¿no? Y entonces dice que la poli griega es muy difícil que crezca precisamente por esas concepciones de la ciudad. Y sin embargo dice que la civitas romana es una civita que él define en crecimiento. La propia definición de imperio, la propia definición de Roma hace que la ciudad crezca continuamente. De hecho, nosotros y ustedes hemos sido ciudadanos romanos en un momento de nuestra vida, probablemente el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo. Yo soy de Linares, Linares está al lado de Cástulo, como ustedes saben. Bueno, en Cástulo había ciudadanos romanos, ¿no? Y una forma de crecer Roma era hacer ciudadanos romanos a todo quisqui que pillaba por el camino, ¿no? Mientras que los griegos entendían que la ciudadanía griega estaba muy reducida, eran solamente los que debatían Entonces, si se fijan, hay una dimensión de crecimiento en la civitas romana, y el crecimiento plantea ya desde aquella época el problema de la sostenibilidad. Y hay también una dimensión en la poli griega de debate, de logos, como normalmente se dice, y de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he tratado de pensar es un poquito la inteligencia, la sostenibilidad y la cuestión de los límites, que también, como decía antes Salvador, uno de los problemas clave, y me parece que también lo decía el alcalde de Sevilla, que uno de los problemas fundamentales es acordar los límites, no en el crecimiento, en todo. Cualquier debate democrático tiene que acordar los límites. Si no acordamos los límites, no vamos a ningún lado. Bueno, entonces, vamos a hablar, yo lo que les propongo es pensar la inteligencia no desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de la lógica de la sociedad del conocimiento, sino que recuperemos parte de las tradiciones griegas de la inteligencia, que era la sabiduría. En griego hay una palabra que es frónesis, que, por ejemplo, lo digo para que se ubiquen, cuando alguien dice que está frenético, ¿no? Con la música te pones frenético, o cuando tiene una pulsión fuerte te pones frenético, pierdes la razón, ¿no? Bueno, pues lo frenético viene de la frónesis. La frónesis era, como ponemos aquí o como pongo aquí, se ha traducido un poco como prudencia, pero la prudencia en castellano tiene una connotación, podríamos decir, muy limitante, ¿no? Vamos a llamar así, muy reductora. Por ejemplo, nuestros políticos son cada día más prudentes. Quiere decir que no hacen nada. De tan prudentes que son. Sin embargo, la frónesis va mucho más allá de la prudencia. Fíjense la definición de frónesis que hace un especialista en Aristóteles, que dice: la frónesis es una suerte de sentido moral capaz de orientar la acción hacia lo que es inmediatamente útil y bueno para el hombre, sin ninguna referencia a una norma trascendente. Fíjense qué sabiduría. Significa que no hay norma trascendente, lo tenemos que acordar entre nosotros. No hay algo fuera de nosotros que diga hay que ir por aquí o hay que ir por allá.
hay una dimensión moral, una dimensión ética. No es lo que yo diga porque hay un algoritmo en mi cerebro que funciona neuronalmente y que produce no sé qué, sino que hay una dimensión de contacto, de convivencia, de comunicación, de poner en común en nuestro diálogo lo que entendemos que es nuestro bien compartido. Y además no solamente es pensar, porque podemos decir, bueno, como decía antes también Salvador, y perdone que lo cite tanto, pero ha sido el chico que ha venido antes que yo, bueno, no es para pensar, sino como él decía, es para ponerlo en práctica, es para llevarlo a la acción. Pero fíjense, el criterio decisivo de la acción no es el incremento de la competitividad, no es el incremento de la resiliencia, no es el incremento de mi bienestar personal, no es el incremento de mi consumo, es el incremento del bien común, que es una cosa totalmente distinta. Tenemos que acordar entre todos qué entendemos por bien común. Podemos acordar que el bien común es crecer, podemos acordar que el bien común es la resiliencia, podemos acordar que el bien común son muchas cosas, pero no hay un a priori sobre lo que es el bien común. Tenemos que decidirlo entre nosotros. Bueno, por lo tanto, y además fíjense, la persona que hace frónesis, perdone que habla así, el frónimo que se llamaba así, es la persona que delibera. Y además, la fórmula más elevada de la sabiduría es la conciencia del límite. Bueno, entonces la sabiduría, más que la inteligencia en la poli, significa que tienen un componente ético y moral que busca el bien común, que se produce en la deliberación y que genera capacidad de juicio. Fíjense 4 cosas. Si las tuviéramos, yo me contentaba con tener un par de ellas. Bueno, ¿qué pasa en la Civitas? Y también esto me encantó. Perdonen que le hable así, pero bueno. La Civitas, como decía antes, Máximo Cacciari dice que la Civitas crece. Y en su texto les voy a leer lo que él dice, porque no se ve mucho de donde ustedes estaban, y dice, fíjense, el carácter fundamental de la Civitas consiste en crecer. No hay Civitas que no sea ausgences, que no se dilate, que no delire. Y de pronto, dice, Máximo Cacciari dice, la lira era el surco que marcaba el límite de la ciudad. Por lo tanto, lo propio de una ciudad es delirar, es superar los límites. Fíjense qué bonito, a mí me pareció precioso, a mí me encantó, no sé a ustedes, pero a mí me encantó. Es decir, que lo propio de una ciudad, en el código romano, en la tradición romana, es crecer, hacerse insostenible. Y hacerse insostenible, fíjense, es delirar. Fíjense la sabiduría del lenguaje. Las ciudades son listas, pero el lenguaje también. Por lo tanto, tenemos que pensar esa dimensión de cómo no delirar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y volviendo al lenguaje, fíjense qué bonito. Cómo se une el delirio, la razón, el conocimiento, la sabiduría. Bueno, el lenguaje, que en Grecia se crea, no vamos a ir a Grecia, pero pasa por muchos meandros, ¿no? Bueno, al final, si nos vamos al diccionario de antónimos y sinónimos, el antónimo del delirio es la cordura. Y el equivalente de la cordura es la frónesis. Fíjense, el lenguaje ha unido por los antónimos, por sus opuestos, al delirio, a la sabiduría y al límite, que es un poco de lo que estábamos tratando de hablar. Por lo tanto, a mi juicio, y esa es la idea que yo quería plantearle, y yo creo que aquí nos podemos acabar, voy a hacer un poquito más, si recuperamos el juicio moral, la capacidad de deliberación en busca del bien común y el acuerdo sobre los límites, es la forma de generar crecimiento y los límites de ese crecimiento y hacer una ciudad sostenible. Esa es la hipótesis básica que vamos a hacer. Bueno, o dicho de otra manera, deliberando políticamente con la primacía del juicio ético, buscando el bien común, acordaremos los límites del crecimiento y la posibilidad de ciudades sostenibles desde el punto de vista físico y medioambiental. Bueno, ahora vamos a pasar un paso más de los actuales retos urbanos. Bueno, si lo ordenamos un poco por los 3 polos que hemos dicho de Civitas, Urbe y Poli, a mi juicio, en la URSS hay muchos problemas. Hay déficit de vivienda, están desahucios, la pobreza energética, la degradación de zonas urbanas, la movilidad urbana que antes se ha hablado mucho, el tema de la contaminación, déficit de equipamiento. Es decir, hay montañas de problemas aquí. Hay montañas de problemas en la Civitas ahora mismo. Está el paro, está la precariedad
está la desigualdad social, está el envejecimiento de la población, están los procesos de marginación social, está el fenómeno, entre comillas, y el reto de la interculturalidad, con la inmigración que ha venido a nuestras ciudades. Cada día somos más distintos, tenemos que encontrarnos. Está el problema de la atención a dependientes, que también el Defensor del Pueblo al principio en su intervención había hecho mención a ello. Está el problema de la cohesión social y urbana, de barrios marginales. Yo, por ejemplo, he estado trabajando en Almanjayar, en Granada, que como ustedes saben no es que sea Manhattan, por decirlo de alguna forma, o las 3.000 viviendas en Sevilla, que tampoco es Hollywood, ¿no? Hay esa zona. Pero también hay un problema con la polis. Es decir, uno de los problemas de nuestra ciudad y de nuestro sistema político actual es la desafección célebre democrática, la crisis de la representación política, el déficit de la participación, los lobbies urbanos. Yo, por ejemplo, me he quedado admirado de que casi toda la documentación que hay sobre ciudades inteligentes o Smart City está financiada por Microsoft, Cisco, Veolia, Bouygues, Ferrovial, que el otro día salía en el periódico, no sé si ustedes lo leyeron, Seopan, que es la constructora, la patronal de la construcción, ha descubierto que en lugar de invertir en vivienda hay que invertir en bienestar social. El bienestar social es, entre comillas, gestionar el agua, gestionar la luz, gestionar la electricidad, gestionar los servicios básicos de las ciudades. Bueno, hay ese fenómeno de lobby urbanos que tenemos y desde los ayuntamientos tenéis, entre comillas, que tenerlo en cuenta. Está una cosa que a mí me parece fundamental, que es el debilitamiento del espacio público como espacio de encuentro. Bueno, ¿qué hace la propuesta dominante de la Smart City? Podríamos decir, se plantea básicamente como una inversión masiva en nuevas tecnologías, en redes y plataformas digitales, con el objetivo del fomento de la competitividad en el sentido estrecho y ciertos criterios de ciudadanía, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo se entiende eso en la Smart City, en esta lógica del Smart City de ese libro blanco, y cómo se entiende la ciudadanía, que como antes ha dicho Salvador, es el eje fundamental de la construcción de la ciudad. Bueno, básicamente la propuesta del libro blanco de la ciudad inteligente, o las propuestas de IBM, todo eso, hace mucho hincapié en este tema. Hace mucho hincapié en este tema porque aquí es donde está, perdonen que hable así, aquí es donde está el dinero, aquí es donde está la inversión. Si ponemos una gestión de aguas nuevas, si ponemos unas redes de plataformas inteligentes, si ponemos, como decía antes Salvador, sensores en todo, no sé cómo decirlo, en cada vez que hay una cosa de basura. Por ejemplo, una de las propuestas que hacen es a donde hay algo de basura, para residuos un sensor. Entonces el sensor me dice cuando está lleno el depósito, ¿no? Y entonces ponemos otro sensor no sé, en el parking, como él decía, y entonces cuando el parking esté casi lleno me avisa. Y ponemos otro sensor, yo qué sé, aquí dentro, ya saben ustedes que hay sensores. No, bueno, esa es su propuesta. Hay propuestas en ese sentido de todo tipo, pero básicamente se basa en esa inversión fundamental de nuevas tecnologías. Aquí en la Civita tiene que ver con lo que estamos hablando, se entiende como incremento de la competitividad y productividad de los territorios, pero entendiendo competitividad y productividad de los territorios básicamente como una lógica de mercado y beneficio privado asociado a esa lógica de mercado. Generan, por ejemplo, lo digo por poner un ejemplo, que yo ahora resido en Madrid y hay un problema con los servicios. Por ejemplo, las propuestas del libro blanco de Smart City es hacer contratos a largo plazo y reducir, podríamos decir, el número de empresas con las que hago los contratos. Porque eso permite que esas empresas innoven, ¿no? Si yo tengo un plazo de 20, 30 años de contrato, pues puedo hacer una inversión a largo plazo. Claro, en Madrid la experiencia que tenemos, no sé, aquí en Sevilla, perdón, es que las empresas se hacen con esos contratos, despiden a bastantes decenas de trabajadores, pero la innovación tecnológica queda muy lejos, ¿no? Bueno, y luego aquí en la polis, básicamente lo que plantean, y yo creo que también es una cosa positiva, es decir, todo lo que tiene que ver con la transparencia, la digitalización de los procesos administrativos, que antes el Defensor del Pueblo también ha hecho hincapié, el facilitamiento de la accesibilidad, pero reduce, podríamos decir, todas sus propuestas a esas dimensiones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mi juicio, y eso lógicamente es mi juicio personal, reduce la sabiduría, la inteligencia
y reduce la inteligencia a lo que podemos llamar la razón tecnológica. Antes Salvador ha dicho que hay que tener en cuenta los medios y los fines. La sabiduría de la Smart City, de ese tipo de propuestas, se centra en los medios y jamás piensa en los fines. Desde ese punto de vista, él también ha hablado del Big Data, es decir, básicamente generan modelos de recopilación de datos, datos y más datos, y a partir de ahí genera, y además eso es muy importante, da la sensación de que yo controlo el patio. Fíjense ustedes, yo tengo aquí una pantalla con todos los movimientos que están haciendo ustedes en su vida cotidiana. Cuando sacan algo del cajero, cuando dejan el coche, los tengo controlados. No sé nada de ustedes, pero los tengo controlados. Bueno, esa es la lógica instrumental y tecnológica. Y luego reduce la sostenibilidad, también a mi juicio, a una dimensión de la sostenibilidad como es la sostenibilidad medioambiental, que es fundamental, como antes se ha explicado, pero que es insuficiente, al menos a mi juicio. Desde ese punto de vista, podríamos decir, reduce la sostenibilidad, lo que estaba diciendo, a la dimensión física, y la sostenibilidad física se reduce a esta lógica de lo que estábamos llamando el Big Data, de lo que se llama también el Internet de las cosas, que pues, si alguna persona, no, me imagino que todos lo sabrán, pero básicamente significa que a cualquier objeto de su vida cotidiana se le pone un sensor que emite una información en forma digitalizada y hay un sistema que capta esa información y a partir de ahí se puede controlar prácticamente cualquier tipo de movimiento y cualquier tipo de flujo. Ese es el Internet de las cosas. Entonces, por lo tanto, son sistemas de regulación más o menos automáticas que además se plantean, y eso también yo creo que es importante, en modelos de código cerrado. Es decir, no son modelos que posibiliten la apertura, el código abierto, la participación, podríamos decir, abierta de todo el mundo y la implicación ciudadana. El ejemplo que ha puesto antes Salvador de nuevo del banco es bastante generalizado, no solamente ese banco, no sé cuál es, pero muchos bancos de este país, las grandes superficies, yo trabajo también un poco en ese ámbito de la investigación de mercado, su base fundamental de trabajo, una de sus bases fundamentales de trabajo es esa. Bueno, desde mi punto de vista, sin embargo, una ciudad es sostenible, en el mejor sentido de la palabra, se integra a tres dimensiones. Se integra la sostenibilidad que podemos llamar social, se integra la sostenibilidad que podemos llamar política y se integra la dimensión medioambiental. 5 minutos. ¿Cuánto? 5 minutos, 5 o 7. Bueno, una ciudad medioambientalmente sostenible, no me voy a centrar porque lo han explicado antes muy bien. Una ciudad socialmente sostenible es una ciudad que luche contra la desigualdad, que genere reconocimiento de derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la accesibilidad, el derecho a las identidades sociales varias, el derecho a la educación, el derecho a la ciudad como centro de producción y de innovación, y una ciudad democráticamente sostenible si también genera una participación y unos reconocimientos de los derechos de la ciudadanía como ciudadanía política, no solamente como consumidor, no solamente como persona que va a una gran superficie, como una persona que saca de la tarjeta bancaria, una persona que va a ver el cine por la tarde, que todo eso está muy bien, sino pleno reconocimiento de derechos políticos que todavía en algunos casos no están plenamente reconocidos. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes. Es el derecho a la participación y el derecho a de las identidades particulares. Desde ese punto de vista, yo creo que el problema que estábamos planteando, que yo creo que también antes se ha señalado, no es un problema de utilizar o no las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información, que es evidente que hay que utilizarlas, sino inscribirla en una reflexión, vamos a llamar ética de bien público, y una reflexión, como antes también se ha hecho, de prioridades. ¿A dónde invertimos, no? Le voy a poner algunos ejemplos. ¿Invertimos en este establecimiento de los sensores o invertimos en la reutilización, en la reducción y en el reciclaje? ¿Invertimos en los sensores o invertimos en la promoción del empoderamiento ciudadano en los residuos? ¿Cuál es la política a largo plazo más útil y sostenible? ¿Invertimos en la instalación de contadores individuales inteligentes de consumo eléctrico o invertimos en fomento del ahorro? Lo digo por poner un ejemplo que el otro día oí en la radio. Ustedes saben, no hagan caso de mis cifras porque me bambolean en la cabeza, pero se han gastado aproximadamente más de 1.000 millones de euros en instalación de contadores individuales inteligentes del consumo de energía eléctrica en la casa. Con el consumo por hora, hay que ponerse todas las tardes a las 8 de la tarde, 1 hora
para descifrar los consumos eléctricos del día siguiente para ahorrar 1 euro al mes. ¿Se imaginan ustedes estar a las 8 de la tarde 1 hora diaria para ahorrar 1 euro al mes? ¿No les parece más lógico que esos 1.000 millones o 100 millones se hubieran dedicado a decirle, en lugar de poner la calefacción a 25 grados, póngala a 23? En lugar de dejar la ventana abierta en invierno con una ventana, ponga doble vitrio. No sé si me explico, ¿no? Bueno, y luego sobre el tema de las redes, yo creo que también es fundamental el tema de que sean en código abierto. Es decir, llámense Open Data, llámense código abierto, llámense como lo quieran llamar. Si no, no. Y luego no sabía cómo acabar. Y ayer el roto vino en mi ayuda. Bueno, fíjense el roto, el chiste que sacó ayer. No lo conozco ni tuve telepatía con él para que lo hiciera. Fíjense el dibujo, dice, no os molestéis en votar. Gobierna un algoritmo. Gobierna un algoritmo. Esa es la quinta esencia de ese tipo de propuestas cerradas y súper mega tecnológicas de ese tipo de ciudades Smart City. Desde ese punto de vista, frente a esa dimensión de Big Brother que decía antes también Salvador, hay gente que también la llama ahora Big Mother. Bueno, hay que recuperar la sabiduría de las ciudades, apostar por la cohesión social y la participación y deliberación democrática como la mejor forma de generar ciudades inteligentes, creativas, justas, inclusivas y eficientes. Y creo que me he estado en el tiempo. Perfecto. Muchas gracias.